cuando estamos viviendo estos primeros momentos desgraciados de marzo, abril, mayo del año pasado, cambió de repente, pues pensé pues, en recopilar una cierta información, más información sobre las pestes, en la historia. Sobre la peste, en principio, solo por curiosidad, y no sé por qué, pues encontré cosas que me parecieron sorprendentes y me llevaron a una serie de reflexiones un poco más dilatantes. Mi propósito es hablarles de la providencia divina, de las pestes y de la muerte. Es un tema complicado, ¿verdad? Pero sobre todo para intentar sacar unos factores comunes que nos sirvan para una reflexión sobre la historia, sobre Dios, sobre la ciencia y sobre la lamentable actualidad. Hoy venía leyendo el periódico y perdone que se lo diga porque esto no forma parte de mi charla, pero es que lees el periódico y ya saben ustedes lo que quiero decir. A ver si podemos desarrollar algo sobre esto. Bien, todos los miembros de una sociedad tenemos en nuestra cabeza un esquema de esa sociedad. Un esquema que es común a todos y que nos lleva a pensar de una manera similar. Las epidemias cambian en cierta medida esa forma de pensar. Sobre todo, la crisis de 1348 a más allá de 1340, ya veremos por qué. La epidemia de 1348 no es 1348, es una continuidad hasta por lo menos 60 años, pues supone un inicio de una transformación esencial. Muerte continuas, certidumbre del presente, desconfianza en el porvenir. Todo eso junto con la incapacidad de respuesta del saber médico y de las instituciones políticas de la época. Yo voy pensando mientras estoy hablando. Las instituciones eclesiásticas en este momento estaban también bastante confundidas ante la magnitud del mal. Eso da lugar a que vislumbremos el inicio de un cambio indudable en la forma de pensar. Yo lo aprecio. La Edad Media, lo que yo llamo el mundo anterior, tenía una estructura de referencia común que daba seguridad, certezas a los que participaban en este mundo y les hacía confiar en los demás, que pensaban lo mismo que ellos. Con la epidemia se produce una erosión de esa forma de pensar, como ahora ese mundo unitario empieza a romperse, se rompe en fragmentos individuales, cada uno de los cuales va a desarrollar un esquema específico de vida. Estamos hablando del inicio del pensamiento moderno, aunque todavía estemos muy antiguos. Los procesos epidémicos siempre fueron, por su propio carácter, especialmente considerados y comparados. Me interesa, en este sentido, les inicio ahora lo que desarrollaré más adelante, como ya les he dicho, establecer una serie de rasgos comunes que se nos han transmitido por medio de textos históricos y que pueden servirnos para conocer mejor la historia, incluso a nosotros mismos. Por supuesto que debemos considerar desde el principio, aunque sea para no despistarnos demasiado, que desde muy antiguo, lo mismo que se atribuye a unas fuerzas superiores la emisión y propagación de las pestes por el mundo por razones varias, pues la gente común, no digamos ya los filósofos, pues tienen algunas ideas bastante claras de cómo y por qué se propagan estas enfermedades, sin necesidad en principio de ninguna intervención divina, hay que decirlo. La teoría se debe al pensamiento de los llamados atomistas, y nuestro modelo de partida podría ser el Caro, Tito Lucrecio Caro, Lucrecio, más conocido. Lucrecio Caro es el compañero amigo de Cicerón, vamos a situarle en una época determinada, murió en el año 55 a.C. También esa situación que los historiadores decimos siempre que hay que situar los tiempos y los espacios, ¿no? Pues este es un tiempo y un espacio. Roma, muerto en el año 55 a.C. Tito Lucrecio Caro, una obra de enorme influencia, se llama Terrarium Natura, de la naturaleza de las cosas, en que se explica de una forma muy clara de la transmisión de las enfermedades contagiosas por medio de las partículas invisibles que ruedan por la atmósfera. Estoy hablando del siglo I a.C. Tengo aquí la cita, procuraré leerlas. De la tierra se engendra cuando han sido corrompidos sus húmedos terrores. La peste.
de la tierra se engendra cuando han sido corrompidos sus húmedos con el calor y las lluvias desregladas. La omnipresencia de la providencia divina. Desde lo que llamamos época clásica, pasando por la revelación expresada por la Biblia judía y el cristianismo, debemos considerar que siempre la peste ha sido vista como un castigo divino por algo que los hombres han hecho. Tucídides, alrededor del año 420 a.C., decía: por necesidad debemos sufrir lo que sucede por voluntad divina. 400 años antes de que Tucídides escribiera su historia, la primera gran producción literaria de los griegos, la obra de Homero, ¿saben? Pues ya nos sitúa de una forma muy clara la acción y la función de los dioses en ese doble sentido en que por medio de una providencia castigan a la humanidad en función de su ser. Conocemos la Ilíada al principio, el sacerdote Crises pide la liberación de su hija, que había sido presa y había sido esclavizada por Agamenón, la vida que se llama. Cuando el rey se niega, el sacerdote de Apolo, hay que tenerlo en cuenta porque esto va a tener una trascendencia posteriormente. Ese sacerdote de Apolo quiere decir que tiene con él un pacto, una religión, lo que nosotros llamaremos religión, que no es otra cosa que un pacto de servicios mutuos, en este caso. El sacerdote le pide que ya que le presta adoración, que es lo que Dios quiere que le adoren, que los hombres le adoren a cambio de que él les preste su ayuda, pues a cambio castiga a los griegos. El famoso do utes, típico de las religiones antiguas. Ya veremos después las flechas que te voy a decir ahora mismo. Oyóle cedo Apolo, e irritado en su corazón, descendió de las cumbres del Olimpo con el arco y el cerrado carcaj. Iba parecido a la noche, iba parecido a la noche. Sentóse lejos de las naves, tiró una flecha. Al principio disparaba contra los mulos y los ágiles perros, mas luego dirigió sus amargas saetas a los hombres y continuamente ardían muchas tiras de calado. Yahvé firmó un pacto religioso con el pueblo judío y le hizo su pueblo a cambio de su adoración. Cuando los judíos lo olvidaban, y los judíos eran muy olvidadizos, Dios le mandaba pestes y castigos a uno. Dios tiene su pueblo elegido, le salva, le lleva a un nuevo territorio, le alimenta, etc. Pero si el pueblo reniega de él, tiene un derecho contractual a reprimirlo incluso de las formas más duras. Estoy hablando del inicio del monoteísmo, que como ustedes saben lleva implícitos dos conceptos. Uno, primero, solamente hay un Dios. Dos, los otros, que se llaman así, no lo son. Así de simple. Yahvé, Isaías, creo que era 5, decía, yo soy Yahvé, soy Dios, fuera de mí no hay Dios. No lo tengo aquí, pero me parece que Isaías por ahí. Es que a mí me gusta leer la Biblia de vez en cuando. Por eso digo que Dios otorga bendiciones a sus adoradores, pero también puede castigar, incluso matando a miles, a los que son su pueblo y han roto el pacto que han hecho con. Un ejemplo muy cruel. Moisés, que había firmado con Dios el segundo gran pacto del pueblo judío, que ustedes saben, que había sido el instrumento divino para sacar al pueblo elegido de Egipto, para llevarlo a la tierra prometida, tiene que pagar el precio, aunque él no sea culpable, que Dios ha impuesto al resto del pueblo. Y además de una forma especialmente, no sé cómo decir, especialmente malvada. Yahvé llevó a Moisés a monte y le dejó ver el sitio donde iba a asentar a su pueblo. Y Yahvé le dijo, esta es la tierra que bajo juramento prometí a Abraham, Isaac y Jacob. A tu descendencia se la daré. Te dejo verla con tus ojos,
pero no pasarás a ella. Bueno, ¿verdad? En la Edad Media contemplamos la omnipresencia de lo que llamamos providencia divina, por medio de la cual Dios dirige el destino de la humanidad, y eso incluye, lógicamente, que pueda castigarnos. El cristianismo es absoluto heredero de la forma de ver la historia del pueblo judío, que sin duda tras la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, pues su Dios ya no es ese celoso de su pueblo del Antiguo Testamento, sino, como podría definir San Pablo, un Dios del amor. Pero en la época medieval, aunque no esté claro el por qué, Dios castiga a los hombres. Y yo digo que siempre, contrariamente a lo que sucedía antes, que había una ruptura de esa religión, de ese pacto, pues siempre el motivo parece un poco oscuro en contraste con lo explícito que es el Dios del Antiguo Testamento. Pero siempre la comunidad cristiana acepta el castigo como síntoma seguro de que se ha fallado en algo. En el Decamerón, leeré algunos textos después, se dice: llegó la mortífera peste que, o por obra de entidades superiores, o por nuestras acciones inicuas, fue enviada sobre los mortales por la justa ira de Dios para nuestra corrección. Todo es evidente la conciencia general de la decisiva importancia de la acción divina que castiga y salva, siempre en una línea continua desde los procesos más antiguos, por lo que verán ustedes que tomo ejemplo tanto judíos, los libros del Pentateuco, como de la literatura clásica griega, desde la Ilíada, la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides, pasando por ejemplos medievales de Camerón, y citaremos también los movimientos de España, con especial atención a la peste de 1506-1508, la gran peste de Sevilla de 1749, hasta un acontecimiento al menos tan terrible como esa peste, la de 1655, en el modelo en Londres, la nación que tenemos es de Londres, en un ámbito anglicano que ustedes lo apreciarán adecuadamente a pesar de su diferencia con lo que puede ser pensamiento romano, es absolutamente providencialista. Y no es una época medieval. Estoy hablando de 1755. El providencialismo es un pensamiento que está por debajo y quizás por encima de todas las ideas, de todos los tiempos históricos de lo que le estoy hablando. Como veremos, podrá asumir nombres diversos, pero siempre está presente la idea de una acción superior de alguien o algo que conduce el acontecer de la historia. El intermediario entre Dios y los hombres es el clero sacerdotal. Pero de una manera generalizada, desde muy pronto se empezó a considerar que había una serie de personajes intermediarios que podían mejorar esa relación con Dios. En lo tocante a las epidemias se estableció una especie de catálogo de santos coadjutores, cuya intervención se había revelado muy efectiva. Es la costumbre en la historia, no es una invención. El primero es San Sebastián. Ustedes conocen todo la imagen, visto todo la imagen de San Sebastián. El origen de San Sebastián se muere muy jovencito, en 260 o una cosa así, no recuerdo exactamente la fecha, pero por ahí. San Sebastián es un mártir cristiano que fue acribillado a balazos, pero su influencia sobre la peste es 400 años más tarde, el año 680, cuando su intercesión libró a Roma de una gran epidemia. Ustedes han visto todas las representaciones de San Sebastián, hay miles, y muestran la proliferación de flechas que la atraviesan. Flechas. Esas flechas tienen su significado. 3 flechas, 5 flechas. Cada una de ellas significa algo. Lo siento mucho, pero no tengo ahora mucho tiempo para explicar. Y lo que quiere decir es que la civilización medieval adoptó, en cierta medida, y creo, en mi opinión, sin duda, de manera directa, la figura de Apolo, para explicar en sensu contrario, este santo liberador de las pestes, a través de sus atributos, de las flechas que causaban la peste. Por lo que, digo, sensu contrario, se convirtió
en el símbolo para la preservación de esa peste. Él, que había sufrido ese martirio por medio de la flecha, era precisamente el símbolo de la persona, símbolo y persona que podía proteger a los creyentes de esas pestes que causaba Apolo. Mi querido amigo, pues me ha presentado antes trabajo, órdenes militares, trabajo Extremadura. Entonces, pues en la provincia de León de la Orden de Santiago, que es la zona de Extremadura, pues una tercera parte de los pueblos, son 84 pueblos, tienen una ermita de los mártires. Son San Sebastián y San Fabián. Cuando vienen las pestes se hacen más. Bien, lo tengo registrado. Esos son los más señalados protectores de las epidemias, pero también San Miguel, San Antón, San Marcos. La Virgen de los Remedios se había revelado como protectora contra las pestes en Andalucía y Extremadura en esta fecha, en el 507 y 1508. A ellos se les ruega que intervengan ante Dios y ellos responden. En enero de 1508, cuando ya estaba pasando la gran mortandad de esa época, hablaré un poquito de eso. Se cuenta, fallóse en la visitación que de esta ermita se hizo, la ermita de los mártires San Sebastián y San Fabián, ahí en Montanches, ahí en el pueblo de Cáceres, que en la pestilencia pasada se había tenido y tuvo mucha devoción por ella, por ser la vocación de los dichos mártires, por cuya intención la dicha villa fue liberada de la dicha peste, más que en ningún lugar de su tierra. Se reza al santo y el santo. Entonces, en consecuencia, el providencialismo debe ser siempre la primera consideración en cuanto a la forma de pensar, la mentalidad de la gente de la época medieval. También han visto ustedes que en la época clásica había otro providencialismo similar. Las fuentes históricas nos muestran unos relatos muy interesantes que podríamos desarrollar en forma de constantes históricas, de tópicos, como un juego significativo para comparar desde la antigüedad hasta nuestros días. Digo juego, juego. La primera manifestación de peste medieval fue la peste de Justiniano, a partir del año 541, que, como va a ser habitual, pues fue reapareciendo durante casi 300 años y que parece que, por lo menos en estos primeros periodos, del siglo VI, acabó con unos 30 millones de personas. No, también no tenemos cifras casi nunca de la época medieval, pero bueno, son 30 millones de personas en este periodo. Esto puede decirnos simplemente que la población de Europa quedó estancada desde este momento, desde el siglo VI hasta, por lo menos, hasta finales del siglo VIII, por culpa de la peste. Las cifras que se nos dan no expresan, lógicamente, ningún sentimiento, pero notifican mucha muerte, mucho sufrimiento en nuestro tiempo. La segunda epidemia, posiblemente la más conocida, fue la peste negra. La peste negra afecta a Europa especialmente desde 1348. Hay casos antes de 1348. Como siempre sucede, fue precedida por un cambio climático que provocó malas cosechas, hambre y desnutrición. Veremos después que el doctor Álvarez, que escribe una obra en 1508 sobre la peste, es esto. Lo pueden ustedes encontrar en internet, ya se lo diré, pues repite también esta cuestión del cambio climático que vamos a tener cuidado. El cambio climático provoca malas cosechas, hambre, desnutrición, de manera que cuando ataca el mal, se le llama así, el mal, la población estaba absolutamente indefensa también en este sentido. La peste negra, como ya le dije antes, no fue un episodio momentáneo, sino que continuó presente en Europa, en oleadas que se manifestaron década tras década, hasta 1401 e incluso a allá de 1450, por ejemplo, en Cataluña, ¿no? Durante la Edad Media, la peste bubónica, en las diferentes formas en que se manifiesta, fue un fenómeno endémico, es decir, continuamente presente en Europa. Las epidemias matan reyes. La peste negra, todos somos iguales. La peste negra acabó con la vida de Alfonso XI, el Viernes Santo de 1350, exactamente en el sitio de Gibraltar. Ya desde el año anterior le advertían los suyos, que decían la cosa, que se fuera por la epidemia que había. En Castilla, en León, en Extremadura, en otras partidas, se dijo. Su hijo Pedro
Pedro el Cruel, o Justiciero, como ustedes quieran, pues estuvo a punto de morir en Sevilla del mismo mal el año siguiente. Tardó casi un siglo en manifestarse la peste siguiente. A partir de 1466 comienza la siguiente oleada que también mata a un rey, Alfonso. Alfonso, el llamado Alfonso XII, hermanastro de Enrique IV y hermano de Isabel, católica, elegido por parte del aristocrata. Es un brote pestífero que vino del norte y que también afectó a Extremadura y Andalucía. Sabemos, no sabemos en qué medida, porque las crónicas no nos dicen nada de esto. Ahora, cuando se acaban las guerras civiles, cuando Granada se ha conquistado, cuando se ha restablecido la unidad hispánica, solamente la muerte de la reina Isabel, en finales de 1504, pues podría ensomnecer el panorama, cuando llegó una nueva evidencia. También mató a un rey, porque Felipe el Hermoso murió en septiembre de 1506 en Burgos, con todos los síntomas de la peste. Esta fue una peste terrible, como se recordaría un siglo después, cuando llegara 1596 la peste siguiente. Esa peste se dio al inicio de marzo, abril de 1507 y continuó hasta finales de este año. Y incluso se nos dice que había casos un poco más tarde, incluso hasta enero. Andrés Bernaldez, el cura de los Palacios, dice: comenzó en Andalucía a encenderse en el mes de enero 1507 el fuego y duró hasta todo mayo. La más matadera, la pestilencia. Murieron infinitos viejos y muchos clérigos y canónicos y frailes y monjas y doctores y letrados de todas las artes, que fue una cosa de muy gran espanto. Escapamos muchos heridos, que de los que no huyeron, veremos, huyeron a los campos, de los que no huyeron a los campos por maravilla, escapaba ninguno, que a vista de ojos se pegaba aquel mal de unos a otros. ¿Verdad? Las siguientes pestes, y por medio de textos, serán las de Sevilla, en 1649, y las de Londres, de 1655, que pueden proceder de una misma. Como ustedes entonces pueden comprobar, y de forma breve en los textos que les voy a ir ofreciendo, sean del siglo VII, VIII a.C., del siglo V a.C., y los más amplios de 1348, la epidemia de 1507-1508, y la peste inglesa de 1655 y la sevillana de 1649, he observado que presenta una serie de características similares, que me gustaría destacar sin perjuicio de que las lecturas que ustedes puedan hacer de ellos pues ofrezcan nuevas ideas de acuerdo con la historia. Mi objeto, y lo intentaré después, es establecer una cierta comparación con las condiciones actuales, pues lo que les dije al principio, considerando la historia, como se consideraba en la Edad Media, como magistra vitae, la maestra de la vida, como forma de adquirir conocimientos que puedan ayudar a nuestra vida diaria. Bueno, entonces, vamos, le voy a intentar señalar algunos aspectos que yo he considerado significativos. En primer lugar, contexto, acompañándolo con la peste se presenta siempre como un acontecimiento imprevisto, imposible de manejar y de curar, enviado como castigo. Estoy diciendo muchas cosas que voy a desarrollar ahora después. Bueno, enviado como castigo al pecado por una entidad superior, sea cual sea su naturaleza. El miedo a lo conocido, desconocido. Lo más grave, dice Tucídides, hace 2500 años, era la desesperación y la confianza del hombre al sentirse atacado. Pues muchos, teniéndose ya por muertos, no hacían resistencia ninguna al mal. Y por necesidad, como decía después el mismo Tucídides, por necesidad debemos sufrir lo que procede de la voluntad divina. En la peste inglesa de 1655, lo puedo poner como ejemplo, porque siempre es un ámbito que nos puede parecer más extraño. Daniel Defoe, la ficción que hace de la peste de Londres, la hace por 150 años después de la peste. Bueno, esa noche llegué a casa con la mente oprimida, irresoluto, sin saber qué hacer, absolutamente apartado, dediqué la noche a una seria meditación. Estuve solo, porque ya entonces la gente
como por consenso general, había adoptado la costumbre de no ir más allá de sus puertas tras la puesta del sol. Y para curar tal enfermedad no parecía esto de Decamerón, no parecía que valiese ni aprovechase consejo de médico por virtud de medicina alguna. Llegó la mortífera peste que o por obra de los cuerpos superiores o por nuestras acciones inicuas, lo he leído antes, fue enviada sobre los mortales por la justa ira de Dios. Sevilla, para mostrar el influjo que tiene dentro de las personas, y esto es: mujer hubo que a gritos confesó 7 años de amistad con su padre, del cual supe dejaba hijo, en grave error. Todos estos textos serán después proporcionados a don Pablo para que él haga con ellos lo que considero oportuno. En segundo lugar, la providencia. La providencia está siempre presente. La peste aparece porque Dios quiere y se va cuando Él lo decide. En algunas ocasiones, los devotos hacen lo posible por volver la voluntad divina hacia su salvación por medio de oraciones, procesiones, etc. Procopio. Hubo en nuestros momentos una enfermedad contagiosa. Procopio de Cesarea escribe en el siglo VI, periodo del siglo VI. Hubo en estos tiempos, una enfermedad contagiosa que se llevó una gran parte del género humano. Fue atribuida al cielo y a los astros por algunos espíritus presuntuosos. Seguramente es difícil persuadirse uno mismo y aún más el persuadir a otros que pudiera haber otra causa de este mal que la voluntad de Dios. Nada más, dice Daniel Defoe, nada más que la intervención inmediata de la mano divina, nada más que su omnipotencia pudo operar semejante cambio. Hizo Dios, para nuestra grandísima sorpresa, cuando abatió la fuerza del mal. Dios manda la peste, estoy hablando de cristianos, de paganos, en diferentes épocas de la historia. En tercer lugar, la descripción del suceso es siempre muy parecida. Infecciones múltiples con descripciones de los efectos de la enfermedad, etc. Los que estaban sanos, dice Tucídides, veían súbitamente heridos sin causa alguna. Primero sentían un fuerte y excesivo calor en la cabeza, los ojos se ponían colorados, hinchados, la lengua y la garganta sanguinolenta. Aquí no quiero darle la arquitectura. Después hay algún texto más, del de Decamerón, tropezando con ellos, con los despojos de un fallecido por la pestilencia. 2 puercos, como según su costumbre se agarrasen y tirasen de las mejillas del muerto, primero con el hocico y luego con los dientes, un momento más tarde, tras algunas contorsiones, y como si hubieran tomado veneno, ambos dos, los cerdos, cayeron muertos en tierra sobre los malcerrados del cojo. Cuestiones muy fuertes en muchas ocasiones. Aparece también un doble factor que me parece también muy significativo, común a todas ellas. En primer lugar, la huida, escaparse del foco infeccioso, como hacen los jóvenes del Decamerón, para el real. En segundo lugar, la reclusión, el confinamiento. El miedo también hacia los que vienen de los lugares infectados. A ver, dice las doncellas del Decamerón: podemos escapar de algún modo, y así como muchos han hecho antes que nosotras y hacen, saliésemos de esta tierra y huyendo como de la muerte, honestamente fuésemos a nuestras villas campestres, y allí, aquella fiesta, aquella alegría, aquel placer. Huir. Hay más textos, vida mucho más, ¿no? La Citi dice: la gente rica abandonada más a la ciudad con sus familiares y sirvientes de manera inusitada, y todos huyendo, todos cargados de equipaje y dispuestos para viajar. En quinto lugar, tras 1348 también hay un doble comportamiento que no se señalaba con autoridad. Lo vemos en Atenas antes, no voy a citar ningún texto de Atenas, que es propio de nuestro hermano. Una parte del personal se va a la iglesia. Un texto de Nuremberg decía que una parte se va a la iglesia y otra al prostíbulo. Parece que las mujeres iban a la iglesia todas.
en la venerable iglesia de Santa María la Nueva, un martes de la mañana, no habiendo casi ninguna persona, oído los oficios divinos en hábitos de duelo, como pedían semejante tiempo, eso del Decamerón. Pero también en la iglesia. He aquí que entran en la iglesia 3 jóvenes y andaban buscando como su mayor consuelo en tanta perturbación de las cosas ver a sus damas. La iglesia. También en la iglesia. Debemos tener en cuenta, y esto quiero, y voy tarde, quiero hacer un poquito de hincapié, los conocimientos médicos y científicos y distinguir entre ambos. En las épocas antiguas, ahora no, ¿verdad? No se sabe cómo curar el mal, aunque se intenta. No hablamos de una pasividad. Los médicos, desde la antigüedad hasta la época moderna, se dejaban sus vidas para intentar curar a los enfermos. Y eso me ha interesado especialmente a partir de la realidad actual. Especialmente. Pero luego que se fijen siempre, desde las fuentes más antiguas hasta las más actuales, nos hablan del heroísmo de los médicos. Heroísmo de los médicos y de las personas que se preocupan de la salud. Suicidio otra vez. Los médicos no acertaban el remedio, porque al principio desconocían la enfermedad, y muchos de ellos morían los primeros en visitar a los enfermos. Sobre todo porque hablamos de una época en que el saber médico, con alguna excepción, quizá la traumatología, pues no era muy avanzado, ni siquiera estaba bien considerado. Charlatanes, matasanos, etc. ¿Cómo se le llama? De todas las experiencias, esta experiencia, como supongo supera ahora, la profesión médica salía fuera. Me gustaría abundar un poquito de verdad en este asunto. Entonces es posible que hayan visto, quería poner la imagen, pero sin duda la han visto la imagen del médico de la peste de 1340. En esa imagen se nos muestra a un médico pues, embutido en un ropaje de cuero negro, una ropa espesa de los pies a la cabeza, con un sombrero amplio que le cubre el cráneo, con un curioso pico, que sabemos que está lleno de diferentes hierbas aromáticas para prevenir la infección por su acción. Eso también lo veremos después, lo de las hierbas aromáticas. Esas ropas que las vemos y pueden parecernos ridículas, cubren a un héroe. Una persona que murió curando a sus enfermos de la peste. ¿Cómo? Y perdón el excurso de la actualidad, cómo cubrían a héroes las bolsas de basura que tuvieron que improvisar los profesionales de la sanidad para mal cubrir sus cuerpos en los primeros días de nuestra peste actual. ¿Ustedes han visto la foto? Pueden parecernos ridículos. Hay que decir algo de los conocimientos científicos de la época clásica y medieval, porque no son muy diferentes. En la actualidad, pues ya veremos algo. Las epidemias de peste inspiraron en primer lugar pues, relatos de cronistas que nos describían de una forma bastante minuciosa, como he dicho, cómo se producían los contagios y las formas de enfermedad que quiero transcribir. Y sabían perfectamente lo que había que hacer y sabían perfectamente lo que era la enfermedad. Pero el caso del gran Pedro Fajardo. Pedro Fajardo, el adelantado de Murcia, que es un valiente comprobado, pero un idiota, cuando julio de 1507, cuando se enteró de que una conocida suya había muerto por peste, pues salió pitando de Murcia. Todo el mundo sabía más o menos lo que había que hacer. La literatura propiamente médica de las diferentes épocas añade a esas descripciones que les he dicho tratamientos científicos, lo pongo entre comillas, según su experiencia y según sus conocimientos. Por supuesto, todos conocen la teoría miasmática, que ya les inicié de Lucrecia, la transmisión por los aires de la enfermedad, que parece ser que no se conoce ahora, y la noción de contagio, que aparece también en Defoe. Defoe habla de cómo se pueden desinfectar los objetos contaminados y cómo, ahora leeré algún texto, y cómo se pueden volver a hacer habitables las casas que habían sido desocupadas durante la pandemia. Epidemia, dice. Pero algunas veces los remedios científicos sobrecogen. Conocemos algunos libros, ya digo, les tengo aquí, leeré algún pequeño texto
Conocemos algunos libros de literatura científica antigua, medieval, moderna, escritos con ocasión de esas pestes periódicas, y son verdaderamente interesantes para comprobar la forma de la ciencia médica en esos más de 2000 años que le estoy intentando recuperar. No puedo negar, evidentemente, que la lectura de esas obras nos conduce a una cierta inquietud o desasosiego. A un lector curioso, todas las obras que le estoy diciendo no las pueden ustedes encontrar digitalizadas. Pueden encontrar la obra La Sevillana Medicina. Sevillana Medicina de Juan de Aviñón, un médico que se asentó en Sevilla en 1353 y que nos describe la oleada de la peste entre ese año y 1410. Es la misma peste, se repite con años. No tiene desperdicio y les ayudará a comprender la visión de la ciencia médica en la Edad Media. Yo tengo aquí un texto, que lo he incluido en el texto, no lo tengo aquí. Del año de la era de 1391 años, que vine yo a morar de Aviñón hasta el día de hoy, es bien de saber las ponencias que son acostumbradas de venir en este lugar en los años pasados, por razón de las enfermedades de los unos años que no son tales como los otros. Según los movimientos de los tiempos, son los componimientos de las dolencias por dos razones. La una, según la naturaleza de los tiempos, de los vientos y de cómo se componen unos con otros. La dos, por el adeudamiento de los movimientos celestiales, los cuales no podemos alcanzar a saber. Y cita, lógicamente, el fundamento científico para esa opinión suya, la Auctoritas de Avicena. Avicena lo dice en el libro primero de su canon. La astronomía y astrología es un fundamento, y lo veremos después, más textos que explica científicamente la realidad. Yo le he presentado algunos factos, de verdad, voy a intentar ser breve porque ya me... Fernando Álvarez es médico de los Reyes y es catedrático de medicina de Salamanca, es una autoridad. Él escribe una obra en 1508, se la ha publicado un poco más tarde, una obrita, una especie de prontuario, una guía, son 8 páginas. Esto solamente. Él se llama Regimiento contra la Peste. Regimiento contra la Peste. Lo puede usted encontrar sin problema. Además se lee muy bien. Tiene una letra, por supuesto, la edición, pero la letra es muy fácilmente legible, ¿verdad? Esta obra ofrece una serie de informaciones que son algunas veces poco tranquilizadoras, como decía antes, sobre el estatus científico de la medicina legal, pero no lo vamos a despreciar desde el inicio porque hay mucho sentido común. Su propio hermano, era médico de la reina, y nos dice que murió atendiendo a los afectados por el mal. Él habla también de eso que dije antes, de la influencia de la lluvia para el sufrimiento del mar. La lluvia abundante en 1508 puede provocar corrupción de la sangre. Todo se repite. Todas esas enseñanzas que se van dando en la época anterior son recogidas por la gente científica de los años. Pero fijaos, es loable consejo que en las tales calenturas los pacientes no se engañen. Antes deben muy prestamente llamar al médico espiritual y después al corporal, porque después entran tan súbito y con tales accidentes que no ha lugar lo uno ni lo otro. Un sacerdote antes que un médico, y ambos son ejemplares en el cumplimiento de su misión salvadora. Él nos habla de los que huyen, los que se apartan de los lugares. Pocos pueden huir tan rápido y tan lejos que no llevan consigo, dice, y no hay en donde van alguna infección, de la generación de la infección. Hay en Europa un dicho, un consejo, vamos a llamar de médico, para prevenir y librarse de la peste, que es un dicho de broma, claro, obviamente, que dice que lo mejor para librarse de la peste es comprar un par de botas y salir quitando. La cosa lo tiene yo. Y la causa de la epidemia, y vuelvo otra vez a lo anterior, es evidente, la cual tiene por causas principales las dos conjunciones de dos superiores en los años pasados, en los siglos de cáncer, y león. Siempre la astrología. Por ocasión de la gran peste, también lo tengo recogido, en octubre de 1348, Felipe VI de Francia pidió a la Facultad de Medicina de París que se definiese sobre las causas que habían provocado esa terrible epidemia de peste que parecía estar con el exterminio de toda la humanidad.
Entonces, después de cuidadosos estudios, de cuidadosas exposiciones de tesis, síntesis de pruebas, pues los doctores dictaminaron que su origen se debía a una triple conjunción de Saturno, Júpiter y Marte con el grado 40 de Acuario, ocurrida el 20 de marzo de 1345. Y en Sevilla, en 1649, se piensa todavía lo mismo. Tendrá aquí el texto. Después lo veré. Por supuesto, esas obras dan multitud de consejos alimentarios que harían muy feliz a un nutricionista actual. Quiero acá verduras, frutas, basado en la experiencia, recetas escalofriantes también, como para curar al que tiene los pulmones infectados, pues hay que poner ranas vivas abiertas encima, y ventosas sobre los órganos doloridos, pero también consejos razonables y modernos, como el doctor Simón en Un día bueno, ¿no? No andar por las calles, aireación, limpieza de las casas utilizando vinagre, pues resumiendo 8 páginas en un minuto, ¿no? El vinagre es el desinfectante conocido. Y llevar dos pañizuelos, uno para ponerlo en la cara y otro para lavar las manos con vinagre. Uno sin vinagre y el otro con vinagre. No sabía que también había que poner. Estoy acordando, y me perdonen ustedes también, esta mañana el concejal de Cabrera, que aprecio a distancia, ha comunicado que está contagiado de coronavirus, vienen los periódicos. Y he leído, no me ha dado tiempo prácticamente a leer el periódico hoy, pero dice que desde su casa, donde está confinado y trabajando, por supuesto, donde está bien trabajar, pues aconseja 4 cosas. Dice mascarilla, aireación, no contacto y otra cosa, los 4. Y digo, este hombre ha leído al doctor H. Porque es que dice lo mismo, exactamente. Las 4 cosas que recomienda el doctor, pues es lo que nos dice el concejal. Mascarilla, pañuelo, aireación, limpieza y no tener contacto con mucha gente. Y me interesan los médicos del alma también, de esta casa. Porque son otros y aparecen así en la foto. Es un poquito más largo. Es de la peste de Sevilla de 1649. Bueno, dice, en la Santa Iglesia han muerto 24 señores prebendados, los veinteneros y los capellanes casi todos. De los colegiales al servicio de la Iglesia, de 70 quedó solo uno. Así en la Santa Iglesia como en las demás iglesias fueron religiosos los que administraban los sacramentos por haber muerto todos los curas, a fuer de fieles pastores por su rey. Llevaban los vicepárrocos el Santísimo Sacramento pendiente del cuello y a mula acudían por su distrito a los enfermos. Y como eran tantos, salía el vicepárroco a las 4 de la mañana, volvía a su iglesia a las 2 de la tarde y no hacía el reparo en pasar de una parroquia a otra administrando. Y algunas parroquias salían 2 o 3 vicepárrocos presentando por diferentes partes y causaba admiración grande ver hombres y mujeres por las calles y por las ventanas llevar a voces al Santísimo Sacramento para sus enfermos que no daban lugar a que los dichos vicepárrocos saliesen de una casa para entrar en él. Y casi todos murieron. Entraron en el Hospital de la Sangre, dice después, lo repetiré, 26.700 enfermos solo en el Hospital de la Sangre, porque se habilitaron más hospitales también en el 1649, El Hospital de la Sangre fue fundado por Catalina Enrique Rivera a mediados del siglo XVI. Compró una encomienda de Guadalcanal y con la renta de esa encomienda pues mantuvo el hospital. Y era una cosa maravillosa para su tiempo. Ahí lo tienen ustedes, el Parlamento de Andalucía. Entraron en el Hospital de la Sangre 26.700 enfermos y de estos murieron más de 22.900. Bueno. Séptimo, el desgarro tan humano de no poder ayudar, especialmente de la separación en los tiempos de la muerte. Los muertos, la indignidad en muchos casos de su deceso,
la indignidad de su entierro. Tantas veces se destaca que sus deudos, nos dicen, no podían estar presentes, algo tan parecido a la actualidad. Me llama la atención. Pero no se ve como algo natural, sino como una desgracia irremediable por las atroces circunstancias, que tienen más sensibilidad incluso que la actualidad. Siempre el respeto a los muertos en todas las civilizaciones antiguas. Esto ya parece que somos poder. Dice, los que visitaban a los enfermos morían también como ellos, mayormente los hombres de bien y de honra, que tenían vergüenza de no ir a ver a sus parientes y amigos. Tucídides. El de Camerón. Eran muchos los que de esta vida pasaban a la otra sin testigos, y poquísimos eran aquellos a quienes los piadosos llantos y las amargas lágrimas de sus parientes fuesen concedidas. Y de este ser abandonados los enfermos por los vecinos, los parientes y los amigos, que un hermano abandonaba a otro, y el tío a sobrino, y el hermano a hermano, etc. Por último, la rapidez. Ustedes pueden añadir cualquier cosa más, simplemente así una, conforme yo he ido viendo. La rapidez de la vuelta a la normalidad. La gente inmediatamente olvida lo que ha sucedido cuando se da por terminada la epidemia. Aquí ya la hemos olvidado 2 veces. Aparece siempre como algo inmediato, como si Dios en un momento determinado, veremos también ahora, hubiese dicho basta y todo volviera a volver a la normalidad. También Defoe, sobre todo, utilizado. Un hombre desembocó por el extremo de las Minories y mirando la calle de un extremo al otro extendió sus manos hacia adelante y exclamó: Señor, qué diferente. La semana pasada vine y apenas había un gato en esta calle. Quienes un día antes apenas habían querido andar por una misma acera se apretaban la mano en plena calle. En verdad, ya no sentíamos miedo de pasar al lado de un hombre que llevara un bonete blanco, es un síntoma de que está enfermo, un bonete blanco o un trapo alrededor del cuello o cojeando. Eso indicaba que tenía llagas, ingle pues de todas cosas terribles al último grado hasta la semana. La calle estaba llena de ellos y aquellas pobres criaturas en el camino de la curación se mostraban sensibles a la liberación inesperada. Un poquito de cosas hacia la actualidad, con todas estas reflexiones. Hay aquí una que después lo repetiré. A ver, que mientras duró la peste se multiplicaron las procesiones irrogativas, como la del Lignum Crucis, eso a quién se pide. El Santísimo Sacramento, Corpus Christi, Nuestra Señora de los Reyes, o, sobre todo, el Santísimo Cristo de San Agustín. El Cristo de San Agustín, dicen, salió el 2 de julio hacia la Iglesia Mayor. Estaba ahí en San Agustín, estaba al lado fuera de la muralla. Que salió el 2 de julio hacia la Iglesia Mayor. Fue a este último a quien se atribuyó el fin de la epidemia cuando el 22 del mismo mes el padre administrador del Hospital de la Sangre mandó poner bandera de salud. Bandera de salud quiere decir que se había acabado la vida. A partir especialmente del siglo XVIII se comienza a dar una forma de ver la realidad y que en el siglo XIX va a ser definida por el positivismo. Que se convierte, digo, en natural, una crítica muy fuerte contra el providencialismo y contra las supersticiones de diferentes tipos, rechazando todo lo trascendente y acudiendo solamente a la natural y al fruto de la experiencia. Esto es lo que llamamos el triunfo de los científicos de la ciencia. Lo que antes era la tradición, y especialmente la mano divina extendida sobre las vidas y sobre la historia, comienzan a ser sustituidas por una nueva divinidad. La atea es ciencia, por medio de la cual, por medio de sus avances continuos e imparables, por la humanidad iba a obtener un presente, un futuro e incluso un destino inmejorable. Esa nueva diosa implicaba necesariamente la eliminación de las divinidades antiguas, no una coexistencia. Y iba a tener para hacer el Dios, omnisciente, omnipotente, omnipresente.
sin dejar lugar a nada. La frase conocida de Laplace, cuando Laplace presentó en 1802 su Traité de Mécanique Celeste a Napoleón. Y parece ser que el primer cónsul, que era entonces Napoleón, le preguntó: me han dicho que en este gran libro que habéis escrito sobre el sistema del mundo no se menciona a Dios, su creador. Laplace pues le respondió: sí, no he necesitado de esa hipótesis. Que Dios ya no era necesario y podía ser eliminado del trabajo científico y de la vida. Un siglo antes, bueno, Isaac Newton pues reservaba a ver a Dios en su teoría. Los movimientos del orbe celeste. Esa ciencia divina, por medios naturales, científicos, humanos, pues todo iba a conseguir un bienestar por fin ilimitado para el conjunto de la humanidad. No cabe duda de que en buena medida lo que se predicaba con ellos se ha realizado en buena parte, no hay que claro, quizás de manera especial en lo que llamamos mundo desarrollado, pero también es cierto que se ha a buena parte de la humanidad. Entonces, esto da necesariamente al progresivo apartar de lo religioso, lo acientífico, de la ciencia, que es la modernidad y el progreso. Lo que estábamos hablando, sin duda habrán apreciado ustedes como yo la desaparición prácticamente absoluta de lo religioso en la vida social, no su manifestación, la vida social, la mentalidad social, en un acontecimiento como el que venimos padeciendo. Al entender, se supone que ya ha triunfado decisivamente el cambio de mentalidad que empezó a partir del siglo XV y que el hombre y su ciencia ya han sustituido a Dios. Yo solamente he oído una idea, siendo que estoy recordando lo que yo iba leyendo, de que saliera en Sevilla el Cristo de San Agustín, que ese 2 de julio que he dicho antes, de 1649, pues salió en fervorosa posesión de la iglesia, de San Roque, donde estaba, y a los pocos días se sacó la bandera de salud porque había desaparecido la epidemia. Hubo petición, pero la iglesia dijo que sí, pero que cuando se acabara la epidemia. Pues parece que ni siquiera la iglesia cree en estos remedios. A lo mejor era para evitar esas grandes manifestaciones penitenciales, pero no se trataba de eso, se trataba simplemente de un símbolo. Yo he estado leyendo la prensa desde el inicio del mes de marzo y me he encontrado con testimonios que podrían parecer increíbles en otras circunstancias teóricas, pero que en la actualidad sí adquieren un carácter especialmente grave. Y es la confesión no vencible, la confesión de absoluta ignorancia del mundo científico. Ni qué es el virus, la visión, su remedio, su cura. En el mes de mayo de 2020, pasado, pues le envié a mi alumno un texto del que no puedo decir, yo le decía: sin embargo, me siento absolutamente preocupado y decepcionado con mi admirada ciencia en estos momentos en que malvivimos. Eso era en mayo. Y podría decir lo mismo ahora. La ciencia, la DEA, es orgullosamente humana. La búsqueda de la verdad, según la ciencia, puede implicar el error, que siempre se solucionará de una forma ineludible. ¿Qué quiero decir? Que tras esta exposición podemos contemplar en una muy breve visión para terminar en lo que hemos progresado. Porque sin haberlo premeditado en un principio, creo que aparecen como evidentes las similitudes casi exactas, lo iba buscando de verdad, entre la peste pasada y la actual. Los expertos no saben nada de la epidemia, han secuenciado el genoma, pero no sabemos lo que es, lo han secuenciado. Saben que se contagia, como sabía Tucídides, como sabía Lucrecio, como sabía el doctor Fernando Álvarez. No saben ni tienen idea de cómo curarla, ni ahora ni en el futuro, como Tucídides, etc. Eso digo que es lo que da lugar a la desconfianza en la ciencia, pero como decía antes y diré después, esta idea implica una desnudez, una indefensión de los humanos ante lo que la diosa no alcanza a remediar, porque ya nos parece incontestable ese destierro de Dios
elevada todavía a los altares que antes eran los altares de Dios. Bueno, encuentro con que la situación actual es muy similar en los procedimientos. Antes, en la época antigua medieval, eran considerados científicos y ahora son dar palos de ciego a ver qué sale. En esta confusión de los expertos, tantos expertos, ¿vale? Desconcertados por el fracaso de su magia. Lo mismo que en aquellos años de oscuridad. Métete en tu casa, quítate de en medio, no te metes con la gente, no veas a tu enfermo, tápate las manos, lávate. Hemos avanzado. La diferencia es que antes se confiaba en Dios, en la providencia divina, y es siempre respondido. Generalmente, como hemos visto, la cólera de Dios se enfriaba en un par de meses o 3. ¿Esos científicos? Bueno, entonces la gente se lanzaba a las calles a dar gracias y a esperar a la próxima. Ahora, pues, la providencia es estudiada por la ciencia y los científicos son los que nos prometían hace un año, pero quizás más, decían, pero quizás más el perdón. La ciencia pedía. No voy a decir lo que he oído esta mañana en la radio, pero simplemente es que ni siquiera se ponen de acuerdo dos expertos en cuánto tiempo había que la vacuna se podía conservar. Esta vacuna de Pfizer, además es una vacuna mágica, porque hay que conservarla a 70 grados bajo cero, es una barbaridad, no lo hace ni todo en tiempo malo. Uno decía que se podía conservar 6 horas y otro que se metía en el frigorífico 6 días. Expertos, Vale. Sin embargo, algo me ha parecido a mí significativo y que me ha transportado nuevamente a mi edad media. En la búsqueda heroica que se nos ha presentado así de la vacuna, a mí me ha parecido, y me parecía sobre todo en el mes de mayo, junio pasado, la búsqueda del Santo Grial, que abrirá una nueva época para el género humano. Estoy hablando del mito del rey Arturo, de una difusión indescriptible en el género humano, que incorpora avanzado, en una época avanzada, la demanda del Santo Graal. El Graal es la recipiente en que Cristo bebió de la última cena y en el que se depositó después su sangre en el Graal. El Grial es símbolo de salvación. Y el caballero que lo encontró, Sir Galahad el puro, fue ascendido al cielo en el momento de su muerte, que se produjo precisamente por el éxtasis que le produjo la contemplación del propio Graal. Ahora, pues, hemos sustituido la búsqueda del Graal por la búsqueda de la vacuna y también se promete, como en aquel mito, algo tan apuración, un éxtasis tan duradero como esperanza. No cura, pero protege. A mi entender, y creo que al de todos que sigan la actualidad, parece que el cientificismo está fracasando en los aspectos trascendentales. Y el más importante es procurar tranquilidad por medio de realidad. Si no se confía en la vacuna. Y otra cosa sorprendente. Eso me parece que también indica esa desconfianza en todo este amplio movimiento científico que ha chocado con la realidad. Han oído ustedes muy pocas disculpas de estos sabios que todo lo ignoran, mientras viejos, jóvenes, médicos, enfermos, enfermeros también mueren como en la antigüedad de la Edad Media. Entonces estamos como en una especie de bucle ominoso y nos encontramos ahora nuevamente, sin al parecer esperanza de cambio, con la idea de volver al inicio de nuestra peste, ahora, otra vez la encrucijada de la nada, cuando varias veces se nos ha prometido el desenlace final. ¿Me acuerdo de la flauta mágica? Yo no soy muy de ópera. En la flauta mágica, Camino, en desesperación, dice: oh noche oscura, ¿cuándo vas a desaparecer? ¿Cuándo voy a encontrar luz en las tinieblas? Y el coro le responde: pronto, pronto, jamás. No sabe. Era profeta, no somos, pero a lo mejor era profeta. Concluye entonces, podemos concluir científicamente que, dadas las condiciones comprobadas del trabajo científico actual y de los grandes efectos de los que dependemos, así como de este gobierno que Dios nos ha otorgado, pues lo más aconsejable y lo que puede dar mejor resultado, creo que no estaría de más, ya que esta ciencia ofrece poco y porque está demostrado científicamente, ya que en épocas
anteriores daba resultado, ya que la misericordia divina es infinita, rogar nuevamente que nos proteja la divina providencia y volver a rezar. Mucho. Y no estoy bromeando, ¿eh? No estoy bromeando ni ironizando sobre algo que es vital y que creo que necesita una resurrección de las creencias en lo trascendente. Esto lo redacté hace ya más de un año, esta parte que le estoy. Para mayor capacidad de acción sobre la divinidad, y ya se acabó, yo les propongo que invitemos para que esto ya sí un poco de bueno, pero no tanto como parece. Para que intercedan por nosotros algunos santos coadyuvantes de los que ya he hablado. San Sebastián, San Fabián, San Miguel, San Roque, San Antón, San Marcos. Por encima de todo ello, el mismo Cristo de San Agustín, que como todos saben todos ustedes, la talla gótica pues fue destruida en el año 1932, sustituida por una nueva. Cristo murió, pero arregló en parte el desaguisador resucitado, ¿verdad? Y esto sí es lo mismo. Para que intermedien y que podamos levantar cuanto antes la bandera de la salud. También podríamos añadir a Santa Bárbara, que resuelve los problemas más acuciantes, y a San Judas, el apóstol de las causas desesperadas. En el momento que en mayo redactaba esto, también hablaba de la fiesta de la Virgen de Fátima y de San Pascual Bailón, que son también santos muy milagrosos. Ahora ya pues, pasado ese momento. Los antiguos latinos, cultos, cuando escribían a sus amigos, tenían la costumbre de rematar sus cartas con una palabra. Vale. El sentido literal significa que tenga salud. Cuídate, diríamos nosotros. Y con esa palabra quiero despedirme ahora de mis queridos amigos. Salud. Cuídense y rezar. Muchas gracias. Si tienen algún guante, por la exposición interesante, además está comparativo necesario y además al mismo tiempo con esas profesionales de cierto modo esperanzador. Vamos a ver qué va a empezar. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias a todos, ¿eh? ¿O quiere hacer alguien alguna pregunta? ¿Pueden hacer alguna pregunta desde...? No. Bueno, pues la habré ocurrido lo suficiente como para que no me digan nada.